¿Alguna vez has probado la auténtica comida asiática? Hoy estoy en Bogotá, Colombia, y estoy bastante emocionado de llevarlos a conocer esta gastronomía. Me han hablado de un restaurante que está ubicado en pleno corazón de la zona rosa, donde sirven la auténtica comida asiática. Acompáñenme a vivir esta experiencia y vamos a descubrir un poco más sobre la gastronomía asiática y su cultura. Y este lugar del que les hablo se llama Rocco Asian Table, un restaurante que sirve comida asiática auténtica. No solo vas a disfrutar de una comida deliciosa, sino que también vas a sentir como si te hubieses transportado a otro continente. Este restaurante tiene una historia y una gran cultura detrás de él, que me emociona mucho poder compartir con ustedes. Primero, permítanme llevarlos a un recorrido por el restaurante. Pero antes quisiera responder una pregunta. ¿Qué hace que Rocco Asian Table sea único? Su historia y su cultura. Tomó origen cuando el quien ahora es dueño del restaurante fue al continente asiático para aprender más sobre la cultura y la comida, donde se tomó esta primera como inspiración para dar ambiente a este restaurante temático tan especial. Y este restaurante se llama así por la montaña Rocco, ubicada en Kobe, Japón, donde el dueño vivió mientras estuvo en Asia. Este nombre es un homenaje a su experiencia vivida en Japón y a su amor por la comida asiática. Desde el primer momento en el que entré en el restaurante, supe que estaba en un lugar especial. El ambiente está inspirado en las calles de Asia, con una decoración auténtica y elementos representativos que nos hacen sentir como si estuviéramos en el corazón de Tokio o Seúl. Desde las luces colgantes hasta las paredes de ladrillo y los muebles que son auténticos de Asia. Es una mezcla perfecta de elementos tradicionales y contemporáneos que hacen referencia a diferentes culturas asiáticas. El restaurante está decorado con maderas oscuras y ladrillo visto, con detalles en rojo y amarillo que simbolizan la suerte y la prosperidad en la cultura asiática. La iluminación es otro elemento clave en la creación del ambiente. El restaurante cuenta con una iluminación cálida y suave, que ayuda a crear una atmósfera acogedora y relajante. Además, las lámparas colgantes son una referencia a la iluminación que hay en las calles en Tokio y Seúl. Otro detalle interesante es la decoración de las paredes. En ellas se pueden ver elementos que hacen referencia a diferentes culturas asiáticas, como carteles publicitarios en japonés, ilustraciones de geishas y samuráis y el arte callejero típico de Seúl. Además, en las paredes del restaurante se pueden ver algunos carteles y letreros de luz que complementan el ambiente y añaden un toque auténtico a la decoración. Estos carteles y letreros están inspirados en los restaurantes y bares de las calles de Asia y son una muestra de la cultura de la región. Los carteles y letreros de luz en Rocco Asian Table son una referencia al estilo de iluminación utilizado en las calles de Asia, donde se utilizan mucho los letreros y las luces de neón para atraer la atención de los transeúntes. Estos carteles y letreros a menudo tienen diseños que son llamativos y colores brillantes. Son una característica muy distintiva de muchas ciudades asiáticas. Ahora hablemos de la comida. El menú en Rocco Asian Table ofrece una amplia selección de platos que son auténticos de Asia, desde el sushi japonés hasta el po vietnamita y curry tailandés. Los ingredientes son frescos y auténticos y cada plato está preparado con gran atención al detalle. Este menú es el resultado de la creatividad del chef, a partir de gastronomías que comprenden países como Vietnam, Tailandia, Filipinas, Birmania, Camboya y algunos elementos de la cocina coreana y japonesa. Esto incluyó platos como el pad thai, shoyu ramen, buddha bowl, carne salad, dumplings, tom-yum, gyozas, sushi, baos y pok. Además de la deliciosa comida y la experiencia cultural que ofrece el restaurante, también tienen una amplia selección de bebidas, incluyendo vinos, cervezas, cócteles asiáticos. Sus cócteles están inspirados en los sabores e ingredientes de la cocina asiática, como son el sake, el jengibre y el wasabi. Hoy voy a destacar lo que tuve la oportunidad de degustar. Como entrada, elegimos primero el Ebi Butter Crab Roll, un rollo de sushi que es el resultado de la fusión de la comida japonesa y la tailandesa. El relleno de camarón y cangrejo es una deliciosa combinación de sabores que venía acompañado de una salsa de mantequilla de ajo que estaba simplemente increíble. Y como segunda entrada decidimos probar el San Camarón Panko. Es otro plato que me sorprendió gratamente. Este es un plato coreano que consiste en camarones empanizados con una salsa de ají dulce.
La combinación entre sabores dulces y salados la encontré perfecta. Esto acompañado de un extracto de jugo natural resulta la mejor opción para los que no consumimos alcohol. ¿Sabías que en la cultura asiática al momento de comer, la gran mayoría de los platos van en el centro de la mesa? Esto está pensado para que los miembros del festín compartan dicha preparación. De esta forma sucede también en Roko, donde te colocan un bol vacío en cada puesto, y así los clientes podrán repartir la comida servida y tomar los palillos propios de la cultura asiática, para llevarse cada bocado a su paladar. Y como plato fuerte tomamos selección lo siguiente. Si eres fanático del poke, te recomiendo el poke de camarón. Este es un plato perfecto para ti. Este plato hawaiano es una combinación de arroz, vegetales frescos y camarones marinados en una deliciosa salsa de soya. También se eligió el salmón miso donburi, es uno de los platos más populares del menú. Este plato japonés es un bol de arroz con salmón marinado en una salsa de miso dulce. También conocida como fuente de sabor, es una salsa a base de semillas de soya, a veces con la inclusión de otros cereales. Es una completa delicia. Y no podía faltar el postre, como estamos acostumbrados para bajar la sal como dicen acá en Colombia. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de probar un plato llamado sushi de Oreo. De verdad que era la primera vez que lo iba a probar. Les cuento que esto es una galleta Oreo rellena de arequipe en tempura con helado. Y bien, en resumen solo les puedo decir que Roko Asian Table no solo es un restaurante que ofrece comida deliciosa y auténtica, sino que también te brinda una experiencia cultural y educativa. Ya sabes que si estás en Bogotá y eres amante de la comida asiática, no puedes perderte este lugar. Gracias por acompañarme en este recorrido gastronómico por Roko Asian Table. No olvides dejar tu like, suscribirte a mi canal y activa la campanita para estar al pendiente de más videos como este. Hasta la próxima.